¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esto es Politeia, la noche de gala de la política. Un programa en el cual vamos a analizar la realidad económica y política de la provincia de Tucumán. Y otras cositas más. Por ejemplo, quiero hablar algo sobre el triunfo de Dilma Rousseff en el Brasil. Bueno, quiero hablar de eso un poquito porque lo trae un poquito el calor. Esto de las encuestadoras, la verdad que ya me está rompiendo mucho la paciencia. Esta actitud delincuencial que de imponer ante la opinión pública sí o sí un candidato porque no nos gusta, porque toca nuestros intereses, porque bla, bla, bla. Total, después damos un golpe de mercado y ya está. Y además, porque se puede ser progresista y no tener tanta inflación, se puede ser progresista como Evo Morales y mostrar resultados económicos. Es mentira. Eso algunos ultraliberales trasnochados que tampoco son liberales, ¿no? Yo alguna vez dije en un programa que si yo fuera liberal en la República Argentina presentaría un recurso de amparo porque lo que se dice que son liberales no son liberales. No, eso son es liberales en economía y totalitarios en política y eso no son liberales. Por eso, Wilson Mann, en un libro que usted me prestó una vez, ¿no? En un libro que usted me prestó una vez, que ahí lo tengo, ¿no? Todavía. En cualquier momento vuelve a mi biblioteca. Sigamos. Wilson Mann decía, liberales hay en todas partes y en la República Argentina hasta en la UCD. Mira esa ironía, ¿no? Bueno, pero de la UCD no le quedó ninguno, ahora están todos claro, alimentando ¿cómo se llama? Las hordas alperovichistas, kirchneristas, bueno, porque hay muchos dentro del kirchnerismo que militaban en esa época en la UCD. Puedo dar nombres, así que si está asustado, prepárese, porque vamos en un programa con todos los nombres. ¿Cuál fue el aporte de los muchachos? Es que no va a alcanzar. El programa, lo vamos a hacer 2 horas. Puede ser. Y otra vez nos vuelven a levantar el programa. Claro, Sixto Terán, por ejemplo. Yo recuerdo a Sixto Terán una vez, decía, era candidato por la UCD y en Yerbabuena, como los peronistas les gusta subirse a los escenarios y todo el mundo pugnaba y estaba Riera. Y se cayó el escenario. Y apareció en una foto muy graciosa así. Alguien lo sostenía a Riera porque se creía con el escenario y toda la gente. Y Sixto Terán en un discurso decía, el símbolo de cómo se cae la podredumbre de este gobierno peronista, bla, 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 bla. Después pidió disculpas. Claro, y ya está. Y ahora y después aprendió la marcha peronista. Ya que estamos, por supuesto. Claro. ¿Usted hace cuánto que no la canta? Hace un montón, pero él sí. Y recuerdo a Pablo Calvetti, que Vamos a empezar. Bastante humorista. Perdón, a empezar por el orden alfabético. Y un día, en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, se escondía detrás de la gente y decía, Sisto, viva Perón, Sisto, claro. Viva Perón. Le decía al otro. Claro, recién andaba en esos momentos queriendo entrar él, ¿no? Era Cosas la época que causan gracia, pero a su vez dan pena. Pues realmente dan pena. ¿Cómo se bajaron muchas banderas de ideales de aquellos años que tampoco eran tan jovencitos, porque ya algunos tenían 20 y pico largos de años, y sin embargo en esa época iban en contra del radicalismo o en contra del peronismo, y después terminaron, por supuesto, comiendo mejor que usted y yo juntos, pero sin ningún drama, pero de trabajar ni hablemos, ¿no? Es otro tema. Bueno, los verdaderos liberales en política en este país, para mí fueron los radicales. Son los que más respetaron, pero nacieron siempre con la izquierda. Claro. Sí, pero ellos, en el aspecto de las libertades políticas, los radicales fueron los que más ¿eso significaba ser libertad? Claro, defender las libertades políticas, claro. defender... Bueno, por lo menos ellos decían respeto absoluto por la Constitución, elecciones libres y sin fraude, los que trataron de comprar 1 millón de veces para que levante esa bandera, no lo consiguieron, que se rompa pero que no se doble. Pero después vino el Colegio Militar de la Nación y sacó presidente como loco. Bueno, eso es otra cosa. Pero en su nacimiento ellos respetaban las libertades políticas y se jugaban por sus principios. Bueno, es otra historia. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos a Enrique Romero y vamos a ir a conversar con él. No sé cuál es su invitado. Vamos a analizar la actividad económica de Tucumán, pero con buenos datos, por supuesto. Avanzamos. La actividad económica de Tucumán. Usted sabe que se discute poco eso, ¿no? Se sabe poco de la economía de Tucumán. Yo no, la verdad que me cuesta mucho enterarme de la actividad económica. Termino averiguándola yo por mi cuenta. Bueno, trabaje de periodista de vez en cuando. Pausa, ya volvemos. Ahora sí comenzamos en Trabajo Global, como debe ser. Tenemos un invitado especial hoy, porque escuché mucho hablar estos últimos tiempos
de la plata que entró a Tucumán, que no entró, la que vino, que la deuda, que cuánto recibió, que los gobiernos anteriores. Y esto ya él lo explicó otras veces en otro programa. Pero yo quiero ver si la gente lo entiende de una vez. ¿Cuál es la diferencia de dinero que tuvo Domato con Alperovich, que tuvo Miranda con Alperovich? Para ver si les entra en la cabeza de una vez por todas, especialmente ahora que le cortan el agua y le cortan la luz, lo que se podría haber hecho con estos 105.000 millones que recibió Tucumán y que, bueno, no sé dónde están. ¿Qué tal, Enrique Romero? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Algún dique podríamos haber hecho con eso, ¿no? Y con 5.000 millones de pesos se hacía un dique, así que calcule que con un presupuesto de 30.000 millones de pesos anuales que tiene este gobierno, podrían haber hecho por año 6 diques. Ya, podríamos haber hecho a ver, en Politea años, hoy en una pileta de natación. Claro, para que la gente lo entienda, en 11 años han recibido 330.000 millones de pesos de presupuesto, si usted lo equipara a la plata de hoy. Y han recibido 110.000 millones de pesos de coparticipación federal. Esto, si usted lo traduce en dólares, está más o menos en 22.000 millones de dólares. Y el dique Potrero Las Tablas costaba 4.500 millones de pesos, el dique Potrero El Clavillo también. Ahora, no ha hecho dique, no ha hecho inversión en... Él fija el precio de la luz, los chicos no tienen ni agua ni luz hoy en los establecimientos primarios y secundarios. Estoy hablando del centro, calcule lo que son. Sí, no, estamos hablando de los lugares VIP. Claro, calcule lo que son en las villas, las escuelas donde hay en las villas. Entonces, es una hijaputé este gobierno porque realmente lo que han hecho no tiene sentido. Entonces, con ese dinero, con esos 330.000 millones de pesos de presupuesto, más los 110.000 millones de pesos con participación federal, han generado 700.000 pobres, 22.000 desnutridos, tuberculosis, pediculosis, que son enfermedades de la pobreza. 56% de la población carece de agua potable y o cloaca, lo hemos dicho aquí hasta el hartazgo. Hasta el hartazgo, sí. La gente en el este toma agua con arsénico. Usted le mira la cara a Calvo, y usted dice, che, este tipo es un muñeco de cera, ¿no? No se le mueve no se sonroja, no se le arruga la frente cuando miente. El desmonte que han producido en el sur lo han producido los amigos de Alperovich, los Conte, los que han producido en San Javier y Yerbabuena, los amigos de Alperovich, los Terán Nugué, los que están haciendo los country. Y hoy padecemos la situación que padecemos, más allá que es una situación climática generalizada, pero está mucho más ayudada. Miren, 1 litro de sangre de una carnicería o de un matadero de tantos los que hay clandestinos en Tucumán contamina 22.000 litros de agua. Calcule usted lo que hay, lo que padecen los termeños con la contaminación que le produce Tucumán. ¿Y este tipo qué ha hecho? Nada. Estamos trabajando fuerte. ¿Para qué está trabajando fuerte? Ahora, Enrique, uno va, mira los carteles y dice, hospital, tal, gobierno Cristina Kirchner, la nación que llega hasta acá también, la nación se acerca, la nación. Es decir, no se hace con plata de Tucumán, se hace con plata de la nación. Ahora, ¿a dónde está entonces la plata de Tucumán? ¿Tan caro es el cordón cuneta? Porque otras cosas no han hecho. Y la provincia lo que ha hecho con esas obras son corrupciones. Por eso es que se caen los cielos rasos de los quirófanos. Por eso es que además no hay turnos para que la gente pueda llegar tienen que ir a las 2 de la mañana, 1 de la mañana para sacar turnos para un neurólogo. También están contaminando en el Hospital del Este, no hay cómo producir el saneamiento de todo lo que se va produciendo ahí, de todo lo que es gasa, de todo lo que es aguja, de todo lo que es jeringa. Es una situación muy delicada. Y fíjese usted que el caradura ese, depresivo de Coder, dice que su gran obra es el Hospital del Este y sigue con plata donada por España. Esa no es una obra de él, es plata donada por España. Ahora, pregunto. Ojo, 10 millones de euros que no sabemos por qué nunca aparecieron ni nunca terminaron en el este. Desde aquí esto lo han puesto en una mesa de dinero. Es cierto que la deuda de la provincia de Tucumán, todo este dinero del que estamos hablando, montañas, ¿aumentó en vez de disminuir? Aumentó, hoy está aproximadamente en 12.000 millones de pesos. ¿Y cuánto debíamos cuando llegó el...? No, 1.500, 2.000 millones de pesos es lo que se debía. Aumentó porque caradura que gobierna Tucumán lo que no dice es la deuda que tiene con la nación.
Claro, porque se habla La deuda que tiene con la nación... Yo escuché hablar de 4.500 más o menos, ¿no? De 12.000. No, más o menos. A ver, el Tribunal de Cuentas ha detectado aproximadamente 8.500, 9.000 millones de pesos de deuda. Y vuelvo a decirte, al no contabilizar la deuda con el Estado nacional, está aproximadamente en los 12.000 millones de pesos, la deuda que le va a dejar a la próxima gestión. Y él dice, no hay deuda. No dejó deuda, dejé la economía saneada. Claro, que dejó ordenada cómo va a pagar la deuda, a lo mejor, digo. Su señora dice, la provincia era una porquería hasta el año 2003. Era una porquería, pero ella recibía fondos, la Fundación PYME del Ministerio de Economía. El ministro de Economía era el canalla de su marido. Dejó después la sucesión, lo dejó a Joaquín Ferre de ministro de Economía y después fue senador. El scrum que se hizo sobre la caja para pagar sueldo, la caja única la hizo él, debilitó salud, debilitó vivienda, debilitó todo. Es un tarambana. Con plata gobierna cualquiera. Bueno, entonces, plata, aumentamos la deuda, escúchame, Miranda, la plata no está, las obras no se han hecho, las que hizo las hizo la nación. La gestión de Miranda tenía un presupuesto anual de 1.800 millones de pesos, póngale 2.000 millones de pesos. El presupuesto que hoy tiene el municipio de la capital es de 2.000 millones de pesos. El municipio de la capital tiene 200 millones de pesos más que la gestión de Miranda. Y este maneja un presupuesto de 30.000 millones de pesos mensuales. Los legisladores perciben 250.000 pesos, le digo en bruto, porque hay legisladores VIP que perciben mucho más. Claro, yo recuerdo una vez a José Domato, gobernador de Tucumán. Eran 2, 3 de la mañana y él estaba en el Congreso esperando que se le apruebe por ahí un impuesto que le iban a agregar a los impuestos al cigarrillo, a ver si esa plata llegaba a Tucumán para que nos podamos mover, porque realmente había una carencia de capital. Este gobierno también está perdiendo plata de la coparticipación federal, porque están perdiendo casi un 10%, un 12% de lo que deberían recibir, o sea que deberían recibir aproximadamente 15.000 millones de pesos y están recibiendo 10.000 millones de pesos. Bueno, entonces, mirando a la cámara. A ver, lo quiero contarme a la gente. Decirle de nuevo. Alperovia es un elefante conduciendo una manada de búfalos. Bueno, entonces, el gobierno anterior recibía, ¿cuánto era? 1.800 millones de pesos. ¿Y cuánto recibe anualmente? ¿Cuánto recibe? No, bueno, la coparticipación federal que recibía Miranda, cuando recibía 100 millones, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, venía a hacer una conferencia de prensa. Claro, sí. Era llamativo que le hayan dado 2 millones de pesos. Y este señor tiene ahora, por año... tiene 10.000 millones de pesos de coparticipación federal. Y un presupuesto de 30.000 millones de pesos contra un presupuesto de 1.800 millones de pesos. ¿Lo entendió? De la gestión anterior. Lo entendió, sabe restar, supongo. Mire, la diferencia. Ahora, pregúntese como tucumano, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están las obras? ¿Por qué me cortan la luz? ¿Por qué me cortan el agua? ¿Por qué me cortan los servicios? Las escuelas las hicieron con techo más bajo, para ahorrar plata. Digamos, esta es parte de la corrupción. Las escuelas con techo bajo, con techo de chapa, los chicos mueren de calor. Este es el gobierno, este es el justicialismo, que él llama el justicialismo. No lo... Este es el justicialismo que ha reemplazado la palabra compañero por la palabra cómplice. Este es el justicialismo que ha reemplazado la palabra lealtad por obsecuencia. Este es el justicialismo que ha reemplazado aquello de que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Primero están los Alperovi, después están los familiares de los Alperovi y finalmente están los amigos de los Alperovi, porque nos gobiernan los Borgia. La gente no se dio cuenta que votó una familia. Y en los condados que hay en el interior, en los municipios, también gobiernan la familia, los Morelli, los Rodríguez, los Morgenstein, los Coder, son todas familias. Y se entrecruzan ahí. Pero escúcheme, si hubiesen puesto de candidato a Alibaba, hubiésemos sabido que eran 40 nomás los ladrones. ¿Cuántos ladrones hay? Es un atorrante gobernando la provincia de Tucumán. Este afán reeleccionista, reeleccionista de alguna gente. Pero esto no es un afán del pobre Gallito Gutiérrez que lo ocupa y lo preocupa solamente el snooker, la villa, el gallo de riña y cuanta timba pueda llegar a ocurrir en un bar de Garmendia o de Burruyaco. Este Gallito está obedeciendo a una línea directriz que le ha trazado el gobernador de la provincia, porque siendo él vicepresidente del bloque, ahora se hace el libre pensador constitucional. ¿Quién le ha hecho ese escrito? Ese escrito se lo ha hecho un abogado que se lo ha puesto a alguno de esos 2 o 3 pícaros que hay en la legislatura para que él salga a pelear y corra con el costo político. Es un tarambana. Lo han puesto de punta de lanza.
Pero en realidad el que persigue la reelección indefinida es el propio Alperovich, porque saliendo de la reelección indefinida de los legisladores, ¿cuál es el problema en que salga la reelección indefinida del gobernador? Ahí al campo se le hace orégano al hombre, claro, sí, seguro. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Sí, Entonces sí. este tipo está obedeciendo a fines inconfesables. Por eso te digo, Gallo Gutiérrez no tiene 2 dedos de frente. Me está diciendo que él no es para elucubrar una operación de esta magnitud. Él es para hacer un proyecto parecido al que alguna vez hizo Carolina Vargas Ignacio, del Día del Sándwich de Milanesa. Para esto se ha dedicado la legislatura. El Día del Sándwich de Milanesa, aprobar los gallos la pelea de gallos de riña. Para eso está la legislatura. Y para levantar la mano, la escribanía. ¿A dónde aprueba la cuenta inversión al Alperovich? En la legislatura, porque el Tribunal de Cuentas no se la aprueba. La legislatura la aprueba la cuenta de inversión. Desde el año 2005 que faltan 400 millones de pesos en la cuenta de inversión. Justo ahora viene el crédito de 400 millones de pesos. Si usted hace la historia de los 400 millones de pesos, se va a dar cuenta que del 2005 ahora al 2014 vienen persiguiendo obtener 400 millones de pesos, 400 millones de pesos, 400 millones de pesos. ¿Quiénes van a ser cómplices, por acción o por omisión, del desfalco que hay en la provincia? Los señores legisladores, que levantan la mano y aprueban, levantan la mano y aprueban. En total reciben 250 lucas. Y entonces cuando intenten volver a ser peronistas, intenten volver a ejercer el bastón de mariscal que le transfirió Perón diciendo no tengo heredero, mi único heredero del pueblo, el día que quieran hacer eso, la mujer le va a decir, escuchame querido, ¿qué hago con la tarjeta de crédito? Ahora no tengo margen. Enrique Romero, el gobierno no te contesta a vos, no le contesta a otros críticos de su gestión, porque no puede, porque no quiere, porque no sabe, porque no le da el cuero. ¿Qué van a contestar? Sí, a ver, nos hemos cansado en Trabajo Global invitarlos a un debate. Yo quiero que vengan a un debate, quiero que me digan, Romero está mintiendo por esto, por esto, por esto y por esto, y veamos. Porque en política, la política es como la cara del diojano, tiene 2 caras, la moneda romana que tenía 2 caras. Yo puedo estar diciendo verdad y ellos pueden decir otra verdad, verdades distintas pero verdades al fin. Ellos no refutan, descalifican, dicen, mirá quién lo dijo. No dicen, no es cierto por esto, por aquello, por lo otro. Este artículo está mal por esto, por esto. ¿Qué hay? Toda una mala intención en la prensa, en la oposición. ¿Qué es lo que hacen? Pues yo digo, son unos nabos, están gobernando, tirando manteca al techo, 50.000 planes están distribuyendo ahora para fin de año. Ese es lo que quieren distribuir para pagar un posible estallido social en Tucumán. Los trabajadores estatales le están reclamando un bono de 4.000 pesos. ¿Esa es una operación o realmente existe la posibilidad de un estallido? Mire, la posibilidad de estallido la van a hacer los muchachos a nivel nacional. Cuando digo los muchachos, digo los del Movimiento 1000, digo de Lía, digo los movimientos de Evita, Pérsico, digo todos esos movimientos de ultraizquierda que tiene el gobierno nacional van a generar el caos porque la teoría de ellos es la teoría del mantel. Me caigo yo, se cae todo. Yo tiro del mantel y nadie come. Y entonces quienes van a conducir el caos, no se olvide que ya Kunkel ha pedido la anulación del Congreso. Nadie se ha rasgado la vestidura. Kunkel ha dicho hay que anularlo al Congreso de la Nación. ¿Qué falta para que venga Fujimori? ¿Qué falta para que venga Adolf Hitler? Ahí está el pibito ese, pobrecito de 8 años, 10 años, haciendo declaraciones de que él en el año 2050 va a ser presidente de la República, quiere ser, y que quiere que él ha nacido con el kirchnerismo y quiere que toda la vida haya kirchnerismo. ¿Qué falta para que en un sistema, a ver, acuérdese del manifiesto comunista, los 12 puntos del manifiesto comunista, para que estos pibes empiecen a denunciar a los padres cuando se declaren en rebeldía contra Cristina y contra la memoria de Néstor Kirchner, que Dios lo tenga en su santa gloria? De todas maneras, esto termina el año que viene. ¿Me entiende usted lo que le estoy diciendo? ¿A dónde están yendo a parar? ¿Qué falta para que Tucumán, para que Argentina sea Venezuela? ¿Qué falta para que falte el papel higiénico? No hay repuestos para autos, no hay importación, el cepo cambiario ha producido un gran caos económico, se han caído las operaciones inmobiliarias. ¿No? Bueno, pero no importa, el papel higiénico, aunque sea de segunda mano, se puede conseguir. Sí, bueno, aquí tienen la constitución de papel higiénico, ¿no? La constitución la van a imprimir, la van a distribuir de papel higiénico, en Tucumán, ¿no? Enrique Romero, gracias por estar esta noche. Sé que no hemos agotado nada. Espero que tengan en cuenta las cuentitas hechas, porque esas son las que me interesan. Porque si no, ustedes después le van a hacer creer que no se pudo. Y plata en Tucumán. ¿Hubo? Este ha sido el gobierno más rico de la historia política de Tucumán desde el 9 de julio de 1816 hasta la fecha. No era para hacer Dubái, pero
No, bueno, él cree que está en Dubái, anda en un camello. Pero íbamos, Un boludo alegre. seguro. Gracias por estar acá en Politeia. Para ustedes la propuesta de una pausa, ya volvemos. Bueno, seguimos en Politeia y, bueno, por supuesto, los temas que nos atañen es la cuestión económica del movimiento de la provincia y, por supuesto, muchas veces cuando hablamos de la economía, indirectamente posamos nuestra vista en la Federación Económica. Uno en esos momentos tal vez interpretará y dirá, ¿qué harán la Federación Económica los empresarios? ¿Para qué se juntan? ¿Qué analizan? ¿Qué temas tratan? Y bueno, uno de los tantos temas que preocupa no a la Federación Económica, sino a todos los empresarios, es la relación de la presión fiscal. La presión fiscal que justamente Tucumán viene liderando el ranking de ser una plaza con una de las presiones fiscales más altas del país. Peleamos en el primer lugar, pasamos al segundo, todo, pero siempre estamos en el lote de los 6 principales distritos con mayor presión económica. Para hablar de este tema hemos convocado al contador Arquímedes Carrizo, quien es empresario del comercio exterior, pero en la Federación Económica es director del Instituto de Economía Aplicada de la Federación Económica de Tucumán, a quien ya damos la bienvenida y desde ya, por supuesto, la pregunta obligada, ¿cuál es un poquitito el análisis que se hace de la situación fiscal en la provincia de Tucumán? Bueno, el panorama fiscal, por la presión fiscal que hay a nivel nacional, provincial y municipal, es muy complicado. A nivel nacional, la presión fiscal viene creciendo y hoy, digamos, cuando vemos indicadores que hacen las grandes consultoras de Buenos Aires, están colocando a la Argentina a la cabeza en la presión fiscal en Latinoamérica y con niveles de presión fiscal de países desarrollados, con una gran intervención del Estado en la economía, pero con países que usan eficientemente sus recursos públicos. Claro, o sea, los impuestos terminan con muy buenos, y son países con alto nivel de vida. Exacto, la calidad de vida es diferente al caso nuestro. Y en Tucumán existen problemas serios con los temas fiscales, con los impuestos provinciales. La presión impositiva viene aumentando permanentemente en términos reales. La complejidad de las obligaciones tributarias que tienen las empresas cada vez es mayor. Solamente pueden atender razonablemente estas exigencias empresas, las pymes de mayor tamaño o las empresas grandes. Los productores chicos normalmente no pueden cumplir con las exigencias y cada vez que tienen una inspección
tienen serios problemas. Normalmente las empresas terminan quedando fuera del mercado. Los castigos son muy grandes. Claro, existen, es que... Es coercitivo. Exactamente, existen una serie de obligaciones que una empresa chica no los puede cumplir. No tienen el nivel de facturación suficiente para poder tener personal profesional que le atienda eso. Es muy complejo. Y esto lo pueden lograr solamente las pymes de mayor tamaño y las empresas grandes. Y yo le diría con esto, en Tucumán se están matando muchas empresas. Una de las causales emprendedores, también, no solo le digo, la recesión, sino también la presión fiscal. En realidad, yo diría estos últimos años no tuvieron que enfrentar muchas empresas pymes, especialmente vinculadas al consumo interno, problemas de caída de actividad. Ya lo eso hay que separarlo con las empresas de Tucumán que producen bienes comercializables internacionalmente, o sea, que tienen destino a la exportación, que están en una situación muy complicada. Por otro lado están las empresas que están vinculadas a atender la demanda del mercado interno, y esas empresas, las chicas, tienen exigencias impositivas muy grandes que no las pueden cumplir, que no es solamente el tema vinculado al pago de las tasas de impuestos, sino obligaciones tributarias, actuar como agente de retención, de percepción. Esa tarea, yo por ahí le llamo, es una tarea de ingeniería impositiva que una empresa perversa, chica no la puede cumplir. No, o sea, directamente no la puede cumplir, imposible. Bueno. Incluso yo ahí frenaría un poquitito, hay como una creencia de que la presión impositiva o presión fiscal solamente toca el bolsillo del empresario. Y parece que nadie, como que el ciudadano no se da cuenta que él también participa en el aspecto... Claro, porque termina trasladándose, en general los impuestos terminan trasladándose al consumidor. Es decir, digamos, usted sí paga impuestos, aunque usted no lo crea, no es un problema, la situación fiscal no es un problema del empresario, es un problema de todo el conjunto. Claro. Además, el Código Tributario de Tucumán es un código obsoleto, mal redactado, da lugar a serios problemas de interpretación. Tucumán tiene una seria traba para su desarrollo económico con su actual código tributario. A mí me parece muy positivo que la provincia haya generado una estructura de administración de cobro de impuestos eficiente, porque los impuestos tienen que pagarse. Lo que no ha hecho la provincia es ir adaptando su código tributario para que las empresas no puedan sufrir los problemas que están sufriendo hoy. Que hay empresas que caen, terminan despidiéndose el personal, por temas que nada tienen que ver con la real competitividad de esa empresa. Es decir, tienen sobrecarga de tareas. Además, hay un montón de débitos que se hacen en las cuentas bancarias. Ni hablemos. Le digo, ahora la municipalidad está por empezar en ese mismo sentido. Se generan saldos a favor de rentas que son muy difíciles de recuperar. Y las empresas están inertes ante renta. Yo creo que este es un tema que la clase política, la clase empresaria tiene que darle mayor atención. Hay que hacer los cambios estructurales suficientes para que el gobierno cobre los impuestos adecuadamente y que la administración tributaria no sea tan compleja
para las empresas chicas. Eso es altamente, digamos, se ve en forma cotidiana. Ahora, desde el punto de vista de los indicadores de nuestra economía, o sea, dejando, por supuesto, en la marcha de la economía tenemos el Estado, su presión fiscal, todo. En los indicadores, ¿cuál es un poquitito la descripción que podríamos hacer? Bueno, ¿Cómo está Tucumán hoy? Mira, en realidad, estadísticas macroeconómicas sobre provinciales hay muy pocas. Entonces, cuando empecé a colaborar con la dirección del Departamento de Economía de Fundafed, que es la fundación de la Federación Económica, empezamos a trabajar en elaborar una base de datos con indicadores de la economía provincial. Hemos avanzado bastante, tenemos 2 publicaciones periódicas, una es un boletín estadístico con información estadística de distintos sectores de la economía y con columnas de especialistas en temas económicos locales, y después hacemos una estimación del valor de la producción agrícola y agroindustrial. ¿Por qué nosotros nos centramos en este sector de la economía? Este es el sector de la economía más dinámico de Tucumán y donde Tucumán tiene ventajas comparativas a nivel global. Mi actividad de negocio me ha permitido conocer bastante sobre varias actividades similares a las que se hacen a Tucumán, como la azucarera, la de limón, arándanos, frutillas y de granos en otros países. Y Tucumán tiene ventajas comparativas por varias razones. Primero, tiene ventajas comparativas de carácter natural. El clima. Después, tecnológicas. Se usa equipamiento de punta en las producciones. Existen buenos niveles de técnicos. Tucumán tiene otra ventaja comparativa, que son los aportes que hacen la Estación Experimental Agrícola Colombres y el INTA, en el desarrollo de variedades, en la formación de técnicos. En estos sectores, la producción podría seguir expandiéndose sobre bases estrictamente racionales y económicas, y no lo puede hacer. Porque hay 2 tipos de problemas. El primer problema es un problema macro, que es el nivel de tipo de cambio. El tipo de cambio se viene atrasando desde hace 10 años y hoy el atraso cambiario está en niveles insoportables. Hay producciones que siguen manteniéndose porque los empresarios piensan que puede haber algún cambio por inercia, pero están perdiendo dinero porque el tipo de cambio no lo hace rentable. Por supuesto. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en producciones, en general, en todas las producciones, en los commodities y otras producciones agrícolas de Tucumán, los precios han venido cayendo estos últimos años a nivel mundial. Después de alcanzar valores picos en el año 2010, 2011, vienen cayendo. Pero los niveles actuales, si tuviéramos un tipo de cambio de mercado, los empresarios ganarían dinero. Le digo, entonces, las empresas están siendo castigadas por el tipo de cambio y por la presión impositiva. Estas producciones, como el azúcar, el limón, la producción de granos, están castigadas por los derechos de exportación que cobra la nación, además de los impuestos nacionales y provinciales con los que tributan. Entonces, además, Tucumán tiene otro problema serio. La estructura industrial de Tucumán
es muy primaria, yo diría, está la producción primaria, que es muy eficiente en una producción agroindustrial de segunda generación, pero no ha pasado, no se terminan los productos que van a los consumidores. Una preguntita, y digamos, tomo uno de los aspectos. ¿Tucumán creció sus exportaciones a raíz de esto? ¿Bajó? ¿Está igual? ¿Cómo está el ingreso de exportaciones? Hubo un crecimiento, después se estancaron, y las estadísticas de este año muestran que las exportaciones en el primer semestre cayeron un 50%. A la mitad. Cayeron, y pensamos que se va a mantener en el segundo semestre esta caída. A nivel nacional la caída es menor. Acá en Tucumán es dramática la caída de las exportaciones. Cuando uno dice exportaciones, eso significa directamente menor cantidad de dólares que ingresan, por supuesto, a las arcas provinciales. Que ingresan al país o ingresos al sector. Yo lo voy a tomar en la memoria del contador Arquímedes Carrizo, cuando estaba en otras épocas, por allá por los ingenios azucareros, ya controlando, desde su escritorio la marcha en la fábrica. Y algunos aspectos que son muy importantes tienen que ver con una cantidad de dinero que entra en función de una rentabilidad determinada de la actividad azucarera, por ejemplo, y me recuerdo año 81, donde en la provincia de Tucumán, a raíz de que un kilo valía $1 en el exterior, luego llegó a 80, se quedó en 60 centavos, aún así esos 3 años fue de una bonanza espectacular y luego, por supuesto, se cortó, o sea, son commodities, tienen altas y bajas. En la provincia de Tucumán, el ingreso de $1.000 millones en un solo año le cambian la historia a cualquier economía. Exactamente. Su pérdida también, por supuesto, que sacando de lado precios excepcionales, claro, como también lo que hubo en esa época, hoy el precio en el mercado internacional de una tonelada de azúcar blanco está entre los $430, $450. Ese precio, con un tipo de cambio razonable, le permitiría una rentabilidad positiva a los productores. A todo el conjunto, al cañero, al industrial, a toda la industria. Al transportista, todo. El problema es que el tipo de cambio está muy atrasado. Los costos internos han subido en dólares. ¿Por qué? Porque los precios internos suben a un ritmo y el dólar se actualiza a una tasa menor. Entonces, hay una fuerte inflación en dólares y los mercados internacionales uno no puede modificar los precios, son valores dados que uno recibe. Y esto no solamente pasa con el azúcar, pasa con el arándano, pasa con... al ser Tucumán agroindustrial, nuestra producción necesitamos venderla en el mercado interno o en el exterior. Si por la parte del exterior estamos reduciendo, en el aspecto interno también, porque los precios no van a ser los... Y acá viene otro problema serio que es propio en la actividad azucarera, porque de la actividad azucarera entre un 70-80% de su producción va al mercado interno. Al ser bajo el tipo de cambio, el ingreso, digamos, de una importación de azúcar, de una probable importación de azúcar, tiene un precio bajo y le pone un tope al precio en el mercado interno, que es artificial. Esto lo hemos analizado durante muchos años. Este problema de atraso cambiario que se viene repitiendo cada 10 años en todos los ciclos de gobierno argentino. Produce un impacto muy fuerte en los ingresos del mercado interno. Primero, incentivan a que las empresas no exporten lo que tienen que exportar.
Entonces, claro, muchos dicen, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Y le digo, hay que estar también sentado en el escritorio de un ingenio, claro, y ver, y le digo, la y hay que pagar los sueldos. Más liviana y más rápida son pero 15 el personas. problema, hay que ir al fondo de la cuestión. Acá hay un problema de fondo, y el problema de fondo es el atraso cambiario. Bueno, no se exporta lo que se tiene que exportar. Hay sobreoferta en el mercado interno, cae el precio del mercado interno. Conclusión, durante muchísimos años, de los últimos 30 años que yo viví, Tucumán subsidió el consumo de azúcar del mercado interno de Argentina. Y son muchos, miles de millones de pesos que transfirió Tucumán al resto del país a través de su actividad azucarera. Por ejemplo, le digo, entonces, y esto se repite, le digo, en la última etapa del gobierno de Menem, en el segundo gobierno hubo un atraso cambiario feroz, no convenía, y el sector azucarero abasteció el mercado interno a pérdida. Claro, pero generó la quiebra de muchas compañías, automáticamente hubo cierres de ingenios. Es decir, yo tengo series de precios, de los precios internos de casi todos los países del mundo que preparan consultora, una consultora británica, tanto al consumidor como los precios mayoristas. La Argentina, con Brasil y Tailandia, tienen los precios mayoristas más bajos del mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Nos quedamos con esa idea. ¿Por qué? Porque este tema vamos a seguir. Voy a insistir, central en la vida económica de Tucumán, la actividad azucarera, pero sobre todo la actividad agroindustrial en general, porque vivimos de eso. Y por supuesto, vamos a empezar a analizar cada una de las actividades, y yo por supuesto desde ya queda invitado el contador Carrizo, a fin de que profundicemos esto. Así que queda invitado y usted continúe, ya volvemos. Continuamos en Politeia. Esto lo va a asombrar a Dante Herbeta porque él no se va a imaginar, pero cuando hay gente que trabaja bien en una repartición pública, se puede criticar a un gobierno, pero hay que reconocer. Y David Misray, interventor del IPACIN, por lo menos en este aspecto que señalamos en la nota, está trabajando bien. ¿Por qué? Porque hace algo que a usted le gusta mucho. A ver. Que la gente emprenda. Que la gente intente. Bueno, los programas de emprendedores estuvieron siempre y esa es la tarea básica por la cual debería circular siempre el IPACIN. Bueno. El problema es cuando me empiezan a aparecer algunas cooperativas que ya no están tan santas. Ese es el tema. Pero, por supuesto, escuchemos. Y estuvimos en el Complejo Sarmiento y allí hablamos con Daniel Dayana, que es el presidente de la Mutual Provincial de Tucumán, y también hablamos con el interventor del IPACIN. Sí, bueno, estamos participando de esta gran muestra que ha organizado el IPACIN a través de su interventor, el doctor David Misray, y el gobierno de la provincia. Y por supuesto, la mutualidad siempre tratando de mostrar todo lo que tiene, todo lo que ha hecho durante estos años y por supuesto acompañando esta gran gestión que viene haciendo el gobierno nacional y provincial y por supuesto la última gestión de
del interventor del IPACIN, el doctor David Mirray, que nos ha posibilitado en todo momento hacer que nosotros nos expresemos, nos demos a conocer y por supuesto le demos un gran impulso a todo lo que es el mutualismo, no solo a la mutualidad, sino también al mutualismo de la provincia. Un amplio sector de la comunidad que se ha podido expresar. Hay un amplio sector de la comunidad, esto tiene que ver mucho con lo que es la economía social, lo que es la economía solidaria, lo que es la economía que muchas veces no se percibe, pero que tiene una gran incidencia. Hoy veíamos la gran cantidad de emprendedores, la gran cantidad de mutuales, de cooperativas, de gente que silenciosamente hace un gran trabajo y que ha tenido en esta muestra un gran apoyo y una gran posibilidad de crecer, ¿no? Porque esto hace que mucha gente se conecte, que mucha gente conozca qué es lo que está haciendo, cuál es su actividad y por supuesto que mucha gente pueda de acá en más ir proyectándose para un crecimiento mucho más sostenido, ¿no? David, dicen los entendidos, los que están analizando el mundo con sus crisis, que la economía solidaria con el tiempo la va a desplazar a la individualista. Bueno, la verdad que en muchos países del mundo la economía solidaria tiene una presencia mucho más importante de la que tiene en Argentina. Nosotros tenemos la suerte de haber tenido un gobierno nacional que se empezó con Néstor Kirchner hace 10 años, 11 años, y que entendió que una de las formas de salir adelante era a través de la asociación, del trabajo conjunto, de todo este tipo de sociedades donde las decisiones se toman en forma democrática, tanto en las mutuales, en los consorcios, en las cooperativas, y donde, digamos, el bienestar general está por sobre el capital. Acá, digamos, encontramos distintas empresas de la economía social que han venido creciendo en estos últimos 11 años. Y la verdad que es una gran satisfacción poder ver en estos 11 años el crecimiento y cómo ha ido evolucionando, porque esto el gobernador siempre lo mantuvo. En el IPACIN cambiaron 3 autoridades y el gobernador siempre tuvo, el gobernador Alperovich, tuvo la idea de que estos espacios de visibilización y de comercialización eran importantes. Y hay que resaltar, siempre hay que resaltar que desde el INAE siempre se manifestó la necesidad de empoderar al sector de la economía social. Como decía Daniel, ¿no? Tanto talento, tanta creatividad, tantas ganas, que bueno, tienen su vía de expresión, porque si no lo mejor eso muere y es talento que se queda. Así es, o sea, todos los fortalecimientos que se han venido haciendo, si uno recorre hoy la Expo va a ver programas de la Subsecretaría de Empleo junto con el IPACIN, programa de empleo independiente, programa de mano a la obra a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, programas de capacitación a través del Ministerio de Educación. La verdad que desde distintas áreas se vino apoyando y lo más importante de todo es ese empoderamiento que hablábamos después que se venía gestionando del INAE, es que la creación de federaciones y confederaciones, de dejar un sector de la economía social fortalecido. Hoy tenemos la suerte histórica, por decirlo así, de poder haber sentado en la mesa de la economía social nacional, en la mesa de la CAM, la Confederación Argentina de Mutuales, al doctor Daniel Deyana, que nos representa muy bien y que todos los días está gestionando cosas para la provincia y para las mutuales de la provincia. Yo no quiero dejar de resaltar que la mutualidad es participante activo de esta exposición. Activo no solamente porque pone un stand y siempre está realizando capacitaciones en otros ámbitos, sino porque económicamente ha ayudado el año pasado con el alojamiento para la gente que viene de otras provincias, este año también para el alojamiento que viene de otras provincias, como así también que viene del interior de la provincia. Tienen entendido que el aporte que se hace para el crecimiento de la economía social también viene del sector de la economía social. Si bien desde el gobierno de la provincia se hace un gran aporte, la gente del sector de la economía, entre ellos la Mutualidad Provincial, el doctor Deyana, siempre están pendientes del crecimiento. Hemos realizado charlas, hemos realizado capacitaciones y esta exposición vendría a ser un broche de oro del año. Es la 9ª edición y cada edición que se realiza es por el trabajo que se viene haciendo año a año. Daniel, más de felicitaciones no te puedo decir, disculpa. Sí,
Está bien, gracias, y yo le quiero agradecer también al apoyo del interventor del IPACIN, al gobernador de la provincia y por supuesto al gobierno nacional que tanto nos ha ayudado. Quería cerrar. Sí, no, lo quería decir que la satisfacción que da de haber seguido esta exposición de distintas áreas y ver el crecimiento de los expositores, porque la verdad que el éxito de esta exposición son los expositores. Nosotros lo único que hacemos es poner la estructura, poner el galpón, que lo pone la Universidad Nacional, poner los stands, poner las carpas, poner los espectáculos, pero el contenido de cada stand los ponen los expositores. Y uno ve cómo ha ido creciendo la calidad de las exposiciones año a año, y ha sido primero por una ayuda que ha dado el Estado, pero después por el sacrificio de cada emprendedor de querer estar mejor. Bueno, esta era la nota. ¿Usted tiene algunos datos del azúcar, algunas cositas que quería tirar como adelante? Porque ya no hay tiempo para que... No hay mucho tiempo, pero creo que este es interesante. La zafra azucarera, ya lo dijimos en el último programa, ya prácticamente iniciaba su final. Ya hay 6 ingenios que terminaron la zafra al momento que estamos saliendo al aire, o sea, está terminando octubre y la zafra comienza a agotarse. Pero para comparar algunos detalles, nosotros al día de hoy llevamos producido 1.436.052 toneladas de azúcar. En blanco. Perfecto. No, siempre es blanco. Bueno, un 10%, un 5% debe haber por ahí dando vuelta, que sin declarar. Pero forma parte del sistema. La AFIP ya los tiene muy cortitos. A igual fecha del año 2013 había una producción de 1.228.131 toneladas. Explíqueme eso, ¿qué significa? Tenemos 300 toneladas más en esta zafra que a igual fecha del año pasado. O sea, cerrando octubre, estamos cerrando con 300 toneladas más. ¿Y sería entonces? una muy buena noticia en otros momentos, si yo el precio lo tuviese en buenas condiciones, pero resulta que el precio de la bolsa está para abajo, está en 195 pesos en la bolsa de 50, y por supuesto con eso no crea que se pueda hacer una buena, un buen anuncio. Más producción, una vez más, en Tucumán significa menos precio, menos ingresos, y seguimos. ¿Por qué se hace? Y bueno, porque el ingenio sirve solamente para hacer azúcar. Pero bueno, 2 detalles que me gustaría completar. Siempre para mi querido, le cuento los datos de mi querido Aguilares, cómo estuvo la producción. Antes que me tire los rendimientos fueron muy altos. Desde que yo iba al secundario escuchaba hablar de la diversificación, eso allá por la década del 60. No, Tucumán se diversificó. Pero parece que muy poquito. No sí, sé pero al momento que usted hablaba, en esos momentos, teníamos un gobernador, Domato. Estaba por ingresar. No, le hablo de la década del 60. Ah, ¿estamos tan lejos estamos todavía? Sí, bueno, yo lo digo, no tengo problema. De todas formas, en esa época estábamos en 220.000 hectáreas ocupadas en la provincia con caña de azúcar. Bueno, ahora tenemos 270.000. O sea, algo pasó. Cuando esa cantidad de superficie significaba un problema, resulta que ahora lo tenemos más y parece que nadie se inmutó. Pero sin embargo tenemos 35.000 hectáreas de citrus que no la teníamos en esa época, creo que estábamos en 4.000, 5.000 hectáreas. Tenemos palta que en esa época eran 1 o 2 fincas y hoy en día tenemos producción bastante importante de palta. Tenemos, arándano, tenemos... sí lo hemos diversificado, pero el problema es que... No, pero yo digo dentro del tema del azúcar, por ejemplo, papel de bagazo. Algo se hace. Sí, en esa época no existía papel de Tucumán, hoy en día usted tiene que saber, dice, ¿cuántos subproductos tiene la caña de azúcar? No sé, tiene muchísimo. ¿Cuántos? 10.000. 10.000 no tienen letra de allá. Sí. Diga que trae buenos apuntadores usted. Yo iba a decir 1.500, pero me sonaba más. Pero no, es enorme. Incluso más, dentro de esos 10.000 posibilidades de subproductos, pero o sea, lo que se hablaba era de diversificar la actividad productiva de Tucumán. Usted ya me está hablando de qué pasó con la diversificación propia de la caña de azúcar. Bueno, por supuesto, uno de ellos, por decir, el etanol o el alcohol. Tucumán siempre produjo alcohol. El problema es que contaminamos muchísimo y una planta de tratamiento cuesta más caro, es más caro el collar que el perro. Entonces, lamentablemente, es ahí el rol del Estado donde debería dar respuesta. Estoy simplemente transmitiendo algunas de las informaciones o algunos de los datos que se tiran en las mesas cuando se juntan los gobernantes con los azucareros. Pero, por ejemplo, tableros de bagazo, porque el bagazo no tan solo puede aplicarse como papel, también se hacen tableros. Estados Unidos, uno de los aspectos
principales es en la construcción. Se utiliza el tablero de bagazo mezclado con resina y se hacen unas casas fantásticas. Bueno, acá seguimos viviendo en la casa rancho. Bueno, pero si hacen unos tableros, al final esa casa salía más caro que una de material. La industria, la cantidad me acuerdo de productos químicos también son muy importantes. Bueno, muchas aplicaciones. Alguna vez se nos va a contar, lo vamos a traer de nuevo al programa. Yo diría, tuvimos que cortar el contador Arquímedes Carrizo desde ya. Sí. Recién empezábamos a hablar de todos los datos que tiene nuestra actividad productiva de Tucumán. Agroindustrial, pero también tenemos generación de servicios, o sea, la industria hotelera o industria turística, tendría todo un rol, pero siempre nos está faltando algo, infraestructura. Siempre nos está faltando como dicen siempre, un programa. Pero ¿cuándo comenzamos? O sea, yo la última vez que me acuerdo de un proyecto para Tucumán fue el de Malconafta y después así. No, hubo uno anterior. Bueno, pero es el último. No, hubo después vino un Plan Sol, que no sé. Sol, ahí quería parar. Claro, ese Domato. Y sin embargo, el día mismo que lo anunció, al día siguiente, le tiraron con caña, o sea, le taparon toda la entrada de la Casa de Gobierno con caña de azúcar porque no le gustó a los cañeros hablar de que le iban a quitar el cupo. Bueno, tocaba intereses creados, pero en el Plan Sol habría que releerlo, debería ser motivo de estudio, aunque sea en la Facultad de Ciencia Económica, porque realmente algunas ideas había para rescatar, por supuesto. Claro. No hubo muchísimos planes, desde esa época nunca más. Plan quinquenal, si quiere ponerle nombres. Si hablamos de los 90, estamos en 2014, siglo XXI. No, es una improvisación. Entonces ya... Es una improvisación. Y en turismo... Y si tenemos nuevas universidades, porque es, digamos, el esfuerzo individual de que quiere hacer algo, pero digamos que nazca como algo generado desde el sector oficial, poco. Y bueno, de la salud es todo un capítulo y el próximo programa también, por supuesto, venimos sobre el tema salud. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, tienen los gobiernos que se le parecen. Reflexiones sobre esto. Nos vemos el próximo jueves, Dante. Gracias, espero que con un poquito menos de anomia en nuestra sociedad. Chao.